Mi hermano Sí, Somente. no, pero o sea, esas cosas y menos, los menos textos bíblicos posibles, ¿verdad? No se quitaron el cassette de... Sean bienvenidos a este jueves de contraportada. Llegó hasta la cruz y pues le quitaron la vida en razón de la predicación y pues esa misión que traía de parte de Dios. Que aunque tenía muy firme el propósito de cumplir con la orden que le había dado el Señor de inundar el mundo con el Evangelio, pero además era muy humano. Ese carácter, ese temple, ese aspecto cosmopolita, políglota además. Además, por haber nacido y crecido en Tarso, era un hombre estudiado. Si estamos diciendo que Tarso era un punto académico, una ciudad universitaria, así que el conocimiento lo tenía. Y entonces, ya todo lo demás que vamos a ver son los pretextos que ellos toman para confabularse contra él, para levantar falsos, para que uno acuse y una vez acusado lo puedan tomar preso. Ya teníamos el grande antecedente de Cristo, ¿verdad?
que fue no nada más encarcelado, sino pues llegó hasta la cruz y programa Contraportada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a su programa Contraportada. El día de hoy tenemos la emisión número 10 de nuestro programa en esta segunda temporada. Hoy concluimos la segunda temporada en la que hemos venido analizando algunos personajes bíblicos que han sufrido, pues, a lo largo de sus vidas y lo que la historia nos cuenta, una serie de atropellamientos, una serie de encarcelamientos, de juicios injustos, de procesos sesgados, de ejecuciones, crucifixiones, como lo fue José, como lo fue el mismo Cristo, como lo fue el apóstol Pablo, como lo fue Daniel. Hoy concluimos esta segunda temporada de personajes bíblicos y el tema que tenemos el día de hoy para ustedes se titula El apóstol Pedro, sus persecuciones y encarcelamientos. Me honro en darles la más cordial bienvenida a estas instalaciones. Pueden ustedes observar, nos encontramos en la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, en el sótano del Templo Sede Internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Sin embargo, este programa es un programa meramente académico, en donde analizaremos nuestro tema desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista académico. ¿Qué dicen los historiadores? ¿Qué dicen los arqueólogos? ¿Qué dicen aquellos estudiosos sobre estos temas? Y sobre todo, estas dos personalidades que el día de hoy me acompañan con su presencia. Tenemos de este lado al licenciado Josué Larios. Bienvenido, Josué. Gracias, Josué. Daniel, audiencia de Contraportada, es un gusto. Para mí es un privilegio poder platicar este tema muy importante. Hablamos de algo histórico, bíblico, académico, y creo que vamos a tener una charla muy bonita al respecto. Bienvenido. De este lado nos acompaña el investigador Daniel Pérez. Bienvenido, Daniel, al programa. Agradecemos tu presencia. Al contrario, te agradezco a ti, Josué, que me hayas invitado y es un placer estar también ante tu tocayo, Josué. Así es. Que vamos a tener no solamente una charla interesante, sino muy ilustrativa, que nos vamos a ir a las profundidades de la historia. Excelente. Bueno, pues ellos son nuestros invitados y de manera muy breve, ahora iniciamos por este lado. Daniel, platícanos sobre lo que va a versar tu participación. ¿Cuáles son algunos de los subtemas que vas a abordar en este programa a lo largo de nuestros 45 o 50 minutos? Claro que sí. Mi participación se centra primeramente, más que nada, en lo que viene siendo el origen del apóstol Pedro, viene siendo también su estatus de él, su nacionalidad, de dónde procede, y también, aparte también, vamos a ver su predicación en Jerusalén y los grupos religiosos, políticos religiosos de aquel tiempo, en los tiempos del Señor Jesucristo y de los apóstoles, y también vamos a hacer un análisis de las cartas del apóstol Pedro. Excelente. Muy interesante la aportación que vamos a tener de parte del investigador Daniel Pérez. Tocayo, ¿qué tenemos por este lado? Bueno, me toca una parte importante también dentro de todo este estudio, y es que vamos a ver, me toca a mí hablar un poco del llamamiento de Pedro y las actividades en conjunto con los demás apóstoles. Posteriormente vamos a ver el primer encarcelamiento que tuvo, su proceso, sus causas, la resolución, su segundo encarcelamiento posterior, causas, efectos, resoluciones. Vamos a tratar también el tercer encarcelamiento de Pedro y finalmente la persecución de los primeros cristianos en el siglo I. Excelente. Bueno,
esto va a ser lo que abordaremos el día de hoy en este subprograma Contraportada. Nos vamos a ir a un breve corte y al regresar de este corte entraremos de lleno con nuestro tema. Recuerde que el día de hoy hablaremos acerca del apóstol Pedro, sus persecuciones y sus encarcelamientos. Nos ubicamos en la parte central de la Biblioteca Apostólica, lo que vendría siendo la sala de lectura general. Esta biblioteca fue abierta al público el 12 de agosto de 1988 a iniciativa del apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel. El objetivo pues es de dar un acceso, un espacio a la comunidad de la Iglesia a la luz del mundo y también a los ajenos, en donde se involucren en la cultura, en el estudio de las religiones y de diferentes temáticas religiosas o no religiosas. Vamos a observar una serie de decoraciones tipo clásicas, en colores dorados, en colores cafés, en madera, porque fue el estilo que se le quiso dar a esta biblioteca en su última remodelación hace 3 años. En la parte superior de este espacio contamos con un domo en donde hay una pintura al óleo de Rembrandt titulada El apóstol Pablo y el apóstol Pedro conversando. Esta réplica fue hecha por un pintor muy reconocido de nuestra comunidad, el hermano Jacob Flores Carrillo, un excelente artista. Bueno, también tenemos otros espacios como son las áreas o cubículos de lectura individual, con su sillita, con su mesa, tienen acceso a internet gratuito, tenemos 3 máquinas para que también puedan hacer algunos trabajos o investigaciones en la red, y las otras áreas pues ya son un poquito más personales, para que con un librito se pongan ahí a estudiar o a leer. Bien, ya estamos de regreso de este breve corte comercial en su programa Contraportada. Antes de irnos al comercial, explicábamos y exponíamos de manera muy breve, muy sucinta, cuáles van a ser los subtemas a abordar por parte de nuestros invitados, a quien nuevamente agradecemos su presencia. Y sin más, nos vamos de este lado. Daniel, pues vamos a hablar acerca del encarcelamiento, vamos a hablar acerca de las vicisitudes del apóstol, pero nos gustaría primero remontarnos al antecedente histórico, al contexto, ¿verdad? Dónde vivía, quién era Pedro, ¿verdad? Hablar un poquito acerca de su persona antes de poder ya hablar de su vida, de sus hechos, de sus acciones. Mira, dentro de lo que viene siendo un poquito del origen de Pedro, nos remontamos un tiempo atrás a la predicación de lo que viene siendo el apóstol, de lo que viene siendo más bien Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía sus seguidores, y dentro de sus seguidores tenía a dos seguidores, que uno lo nombra Andrés, hermano de Pedro, y el otro no se menciona. Algunos historiadores dicen que posiblemente ese otro que no se menciona era el mismo apóstol Juan que estaba escribiendo el libro. No lo menciona, nada más dice que había otro seguidor. Sin embargo, ellos, al ver el bautismo del Señor Jesús, ver la manifestación del Espíritu Santo que descendía en forma corporal de paloma, y al ver esas maravillas en ese momento, en ese tiempo, y sobre todo cómo estaba desarrollando Juan el Bautista ese cambio, esa transformación dentro de la gente, había en ellos pues cierta, pues diremos, admiración hacia Juan. Y cuando ven que el mismo Juan se centra su atención sobre el Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesús, cambia su perspectiva de ellos y se centra ahora sobre el Señor Jesús. Tanto así, desde que salió de las aguas, viene el Espíritu Santo sobre de él y le empiezan a seguir. Y ya que comienzan a seguirle, él voltea y les pregunta, ¿y ustedes qué buscáis? O sea, ¿qué están buscando? Entonces se le acerca a Andrés y le dice, maestro,
Rabí, ¿dónde moras? Y él le dice, vengan. Entonces ya un poquito más quitada la fricción, ya empieza en ellos una relación de maestro-discípulo, y se quedan con él esa tarde. Al siguiente día, que en este caso ya se despiden, porque no nos dice la escritura, pero tal vez el Señor se regresa otra vez a Nazaret, y ellos se regresan, en este caso, a Capernaum, a Betania, a su región. Y eso hace que haya esa separación. Pero Andrés va a su casa y trae en este caso, a su hermano Pedro, y le dice, hemos encontrado al Mesías. Sí. O sea, esa es una afirmación muy fuerte, porque ellos esperaban digamos, una conversión, un cambio político, un cambio social, que era el pensamiento de ellos en aquel tiempo. Esperan. Sí, era su pensamiento impactante, de ese cambio en el sistema dentro del gobierno. Entonces, ellos tenían ese pensamiento en un principio, pero ahora ya viene el Señor Jesucristo y les cambia esa perspectiva, que vamos ya después a hablar de esto. Pero sí, en sí, le dice Andrés a su hermano Pedro, le dice, hemos encontrado al Mesías. Entonces, Pedro se viene con él y desde que lo ve, dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y desde ahora te llamarás Pedro. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo ahí? Muchos en la literatura religiosa dicen que le está poniendo un nombre, dice que le está cambiando el nombre, que le está dando algo de preeminencia a él, pero lo único que está diciendo el Señor Jesucristo es su mismo nombre, tanto en arameo como en griego. Nada más. No hay una preeminencia, no hay de que lo nombró primero. Si vamos a que fue el primero, no fue el primero Pedro, fue el tercero. Porque ya hubo dos anteriores, que en este caso fue Andrés, su hermano, y Juan, no lo dice, pero algunos historiadores dicen que tal vez por modestia no puso el nombre del otro seguidor, ¿sí? Entonces, después de eso, el Señor Jesucristo empieza su ministerio al encarcelamiento de Juan el Bautista por Herodes. El Señor Jesucristo empieza su ministerio, su trabajo evangelístico con el anunciamiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese anuncio lo hace cerca del mar. Entonces, ahí empieza a hacer ciertos milagros para la gente, pues sale emocionada, que haya alguien quien les quite sus enfermedades, que haya alguien quien les quite sus dolencias, sus tribulaciones, que los ayude en una esperanza, podemos decir, humana, que les quite aquella enfermedad. Entonces, es un cambio totalmente radical que empieza la fama del Señor a correrse por toda la región. Y eso hace que la gente le empiece a seguir, ¿sí? Entonces, el Señor va a la orilla del mar, donde se encuentra ahí otra vez a Andrés y a Pedro, se los encuentra y le dice a Pedro. ¿Por qué a la orilla del mar? ¿Eran pescadores? Eran pescadores. Su oficio de ellos eran pescadores, tanto de Andrés como de Pedro eran pescadores, así mismo como sus amigos, en este caso de Juan y de Jacobo, hijos de Zebedeo, eran pescadores. Pareciera ser que no eran de familia, podemos decir, acomodada. No, porque tenían sus barcas, ¿sí? Una persona en aquel tiempo que tenía su barca, que tenía sus redes propias de su propiedad, estamos diciendo que es una persona pudiente, ¿sí? Que no es asalariado. Entonces se dedicaban a la pesca, pero no eran como cualquier pescador, sino ya tenían todo por así decirlo, una empresa. Una empresa, un negocio familiar, formal, sí, formal. Con todas las
que se puede decir que les daba, porque en un principio se les ubica cerca del mar y después se les ubica en Capernaum, que es una región un poquito más adentro de la tierra. Y precisamente el Señor Jesucristo después va a la casa de Andrés y de Pedro, o sea, va a visitarlos. Después de su predicación, te decía, va el Señor y le dice a Pedro, boga mar adentro. ¿Con qué propósito? Aquí vamos a utilizar un poquito de lo que viene siendo ahora en nuestros tiempos, lo que viene siendo ya la tecnología, ¿sí? Lo que quería el Señor era distanciarse un poquito para que el aire de la brisa del mar que entraba hacia tierra, su voz hiciera que se escuchara toda la gente que estaba en la playa. Okay. Efecto bocina, ¿sí? Ustedes saben que el sonido es lineal, ¿sí? Entonces, dice el Señor, boga mar adentro, métete un poquito más. Para que alcanzara su voz. Para que su voz se escuchara todos los que estaban en la playa. Y el apóstol Pedro, antes de este acontecimiento, del llamamiento que vamos a pasar ahorita, ¿qué nacionalidad tenía? ¿En dónde vivía? ¿Dónde se desempeñaba? ¿Cuál era su ambiente habitual? Sí, el apóstol Pedro era de ahí de Betania, pero ya después era originario de ese lugar. Pero ya después empiezan a radicar en Capernaum. Se le ubica en ese lugar, en Capernaum. De hecho nos dice la palabra que después el Señor Jesucristo va a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Sana a la suegra de Pedro. Aquí, al decir que tenía una fiebre muy alta, dentro de las investigaciones se dice que podría tener hasta malaria, porque las fiebres altas eran lo que hoy nosotros comúnmente conocemos como el dengue. Debilidades, temperaturas muy altas, dolores de cabeza muy, muy fuertes. Entonces, pareciera ser que esos eran los síntomas de la suegra de Pedro. Y eso, de eso se dice que curó el Señor a la suegra. Dice que el Señor la levantó como afirmando su cuerpo débil en su debilidad, porque ustedes saben cómo se siente uno con el dengue, Sí, ¿no? sin ganas de pararse para nada, ¿verdad? Entonces, dice que afirmó su cuerpo y que después les servía, ¿sí? Y se quedó con ellos en esa noche el Señor. Okay. Entonces, si estamos hablando de que el Señor sanó a la suegra de Pedro, nos está diciendo que Pedro era casado. Ajá, exactamente. Pedro era casado. ¿Y por qué lo decimos? Porque el mismo Pedro, en la primera carta, en el capítulo 3, él empieza a hablar acerca de cómo tratar a la mujer, cómo tratar a la esposa, qué trato. Pedro era un hombre, un esposo ejemplar, podemos así llamarlo, no solo ejemplar, sino un esposo respetuoso de las decisiones también de su mujer. Y lo dice, que así se deberían de vestir como aquellas antiguas mujeres. O sea, era una mujer honesta, la esposa de Pedro. Y qué importancia, ¿no? Que a la persona que da el consejo, en este caso vemos las cartas de lo que hablaremos más adelante, pues tenía la calidad moral, digo, en el aspecto de la experiencia, ¿no? De tener un matrimonio y de poder aconsejar con base en las experiencias vividas, ¿no? Independientemente del tema divino, de la revelación de Dios y demás, pero creo que es muy importante la parte pues que él vivía como pareja. Vamos dejando aquí esta parte inicial, introductoria de Pedro, y pasamos ya un poquito a lo que es el llamamiento. Porque lo que la historia nos marca en la gran parte de los relatos bíblicos, y algunos historiadores pues nos hablan de la vida de Pedro como el evangelizador, como su trabajo misionero. Entonces ahí es donde queremos analizar un poquito, en particular el llamamiento, ¿sí? de Pedro.
Josué, y retomando un poco también parte de lo que decía Daniel, nos vamos a remontar al año 1 de Jesucristo. Nos remontamos porque cuando el Señor Jesús, después de que es bautizado por Juan, lo primero que hace es buscar elementos para la ejecución de su ministerio. Lo primero que hace él es conformar un cuerpo de apóstoles, y en este caso, una vez el maestro comienza a ejercer su ministerio en la edad más o menos a los 30 años, decide caminar por ciertas regiones y llega a una, donde decía Daniel, a la costa del mar de Galilea, Betsaida, a las orillas del mar. Se encuentra con varios, en este caso de Pedro, Andrés, Juan, pero se da un fenómeno muy bonito que hay que recalcar. Cuando el maestro se les acerca, tenían varios días de que no habían pescado nada. Imagínense el ambiente cuando no hay ni el alimento ni el producto. O sea, el ambiente era un poquito tenso, ¿no? Claro. Y más cuando de eso vivían. Ese era su trabajo, su ocupación eran pescadores. Entonces, de repente se sienten un tanto tenso el ambiente porque no habían, tenían horas, días de estar tirando las redes y no salía nada de peces. Entonces, ahí se da algo pero muy místico, muy precioso, porque cuando el Señor se acerca a ellos, ellos tratan de decirle, maestro, ¿no te das cuenta de la situación en la que estamos? La situación no está favorable. Y Él decide, vamos, un poquito más adentro, y da órdenes específicas. Tiren la red a su mano derecha, vamos, láncenla. Eso para ellos era, bueno, tenemos rato haciéndolo. Somos muchos, no solo ellos, habían otros empresarios tirando y nos está diciendo que lo hagamos. Rompía un poco el esquema, ¿no? Y de repente tiran la red y esa es la sorpresa bonita. Estaba tan cargada que no podían sacarla. Estaba cargadísima de peces, entonces tuvieron que ayudar entre varios a sacar esa red cargada de peces, y es ahí cuando una vez sacan la red llena de peces, Pedro inmediatamente le dice, maestro, se le arrodilla, le dice, maestro, mi Señor, porque fue un milagro, eso no había ocurrido, y de repente en la primera vez que tiran la red, en ese instante salen unas palabras, expresa el maestro unas palabras y dice, mira Pedro, ya no serás más pescador, ahora vas a ser pescador de almas. Se da esa partecita bonita en el llamamiento de Pedro en un momento de trabajo pesado, porque no habían tenido los resultados deseados. Sin embargo, cuando el maestro le hace el llamamiento, él no se niega. De hecho, la acción de arrodillarse ya le estaba diciendo, heme aquí, o sea, ordene mi Señor. Bonito el llamamiento de Pedro específicamente, también aparecen sus hermanos, como decía Daniel, pero en este caso estamos hablando de Pedro, muy particularmente de Pedro, y Pedro es alguien que una vez ha sido llamado, Pedro comienza ahora sí a ejercer su ministerio apostólico. Ok, ya de eso hablaremos más adelante. Vamos a un corte comercial. Claro que sí. Esta parte, el primer segmento, era importante agotar estos dos puntos.
sus orígenes, su nacionalidad, su contexto y la parte de su llamamiento. Entendiendo estas dos situaciones, estos dos temas, entonces podremos continuar con lo demás. Nos vamos a un breve corte y al regresar entraremos ya de lleno sobre la vida, las acciones, las vicisitudes de Pedro el apóstol. La misión o el objetivo principal de Biblioteca Apostólica, su misión de verdad es fomentar, ¿verdad?, estos hábitos, el buen hábito, el gusto por la lectura. Por eso es que la biblioteca, bajo la dirección, ¿verdad?, de la directora, estamos siempre buscando pues la manera de ofrecer o llevar para todos los usuarios estas actividades que buscan el gusto, el despertar en los niños. Por ejemplo, puedo mencionarte rápidamente, en abril tuvimos la primera edición del Festival del Libro. Entonces, de verdad que tuvo mucho éxito, la gente le encantó y bueno, eso a nosotros nos motiva a seguirnos preparando, a seguir planeando estrategias y buscando otro tipo de actividades para acercar, ¿verdad? Todo este material fue concebido en su principio precisamente para eso, para que fuera un espacio que se visitara continuamente y que se echara mano de los recursos que están aquí, ¿verdad? Recursos electrónicos, recursos físicos como son los libros, y que ustedes puedan, ¿verdad?, ir más allá en sus argumentos. ¿Por qué no hasta cristianos, pero también y principalmente humanos, en sus trincheras o desde su formación académica, profesional, puedan, ¿verdad?, documentarse, investigar y crecer en conocimiento científico, conocimiento sustentado, ¿verdad?, o fundamentado en lo que la ciencia y los especialistas, los profesionales, pues hablan, ¿verdad?, y invitarlos y decirles, dejarles la invitación a que nos visiten, que echen mano de todo esto que se ha planeado y que se ha ido sustentando a lo largo de los años, porque llevamos ya más de 30 años en servicio y bueno, hay infinidad de cosas que ustedes pueden encontrar aquí en la biblioteca, totalmente gratuito, libre, abierto, no solamente para los miembros de la comunidad, sino también para la sociedad en general. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de regreso en su programa Contraportada. Recuerden que el tema que estamos analizando el día de hoy es el apóstol Pedro. Y hemos visto un poco acerca de sus orígenes, de su nacionalidad, su contexto histórico, hablamos de su llamamiento y les agradecemos a ustedes que sigan tras esta pantalla, viéndonos, observándonos, pero agradeceríamos también que envíen sus preguntas o sus comentarios. Hablábamos, Larios, antes de irnos al comercial, del llamamiento del apóstol. Ahora ya vimos de qué manera fue que el Señor Jesucristo, el Mesías, Jesús, llama a Pedro para que le siga y le sea útil en su trabajo que tenía Cristo de predicación de su evangelio, ¿verdad? Pero una vez que lo llama, ¿cuáles son las actividades? De manera muy rápida, muy particular, ¿cuáles eran las actividades o son las actividades asignadas que desempeñaba Pedro? O entendemos que había otros apóstoles. Totalmente.
Gracias, Josué. Bueno, el hecho que aparezca en el contexto histórico Pedro un tanto más renombrado no es más que está supeditado a la personalidad impetuosa de Pedro. En ningún momento es que sea superior. En las actividades podemos ver, por ejemplo, el Maestro Jesús, después de dar un mensaje y decir, dar el mensaje y el pueblo se queda un tanto hasta absorto y algunos comienzan a retirarse, comienza a ver el Maestro que se van. Y algunos de los apóstoles, Maestro, se están yendo. ¿Por qué se van? ¿Qué estaba pasando? Entonces el Maestro dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Ahí sale Pedro y dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo en ti hay palabras de vida. O sea, se observa en el contexto que el apóstol Pedro tenía por su personalidad un tanto la toma de decisión de manera muy repentina. Por ejemplo, pero eso no significa que tenía una posición mayor en el grupo de apóstoles que acompañaba al Señor. De ninguna manera, y lo vamos a tocar también con Daniel. Porque más adelante vemos, por ejemplo, cuando dice el Maestro, bueno, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y comienzan a decir, unos dicen que Jeremías, otro profeta, Elías, ¿y vosotros quién decís que soy? Vuelve a salir Pedro. Y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué otras actividades desempeñaba Pedro? Tenemos, por ejemplo, parte de lo que no podemos ahondar mucho, pero cuando el Maestro decide celebrar la cena, le dice a Pedro y a Juan, estaba ahí con él, Pedro, prepárame el lugar para celebrar la cena. De repente observamos que Pedro le dice al Maestro, ve y sana. Le dice el Maestro, ve y anuncia de mí, predica. Entonces se observan ciertas actividades en común, pero que de repente se le dice, aparentemente se observa como la particularidad de decirle el Maestro a Pedro, prepara la cena, prepara el lugar donde voy a reunirme. Sin embargo, estaban todos los demás apóstoles ahí. No bíblicamente, sino la bibliografía de muchos académicos nos ponen a Pedro como un sucesor, como una persona con preferencia ante Cristo. ¿Qué dicen los historiadores acerca de ello? ¿Y cuál es tu opinión, Daniel, sobre esto? Bueno, dentro de lo que viene siendo el contexto de lo que viene siendo la historia, que viene tratándose en sí toda la literatura religiosa, sabemos que casi el 90, 95 o hasta casi el 99% viene siendo literatura católica, que viene siendo parte de lo que es la doctrina en que Pedro es el sucesor, de que Pedro es el primero, es el que tiene la preferencia del Señor Jesús. Sin embargo, dentro de todo esto, no solamente es el ver que toda esa literatura nos lleva hasta a una fantasía, porque si aquellos primeros escritos empiezan a hablar de Pedro en el año 240, díganme ustedes, háblenme de su antepasado, tataranieto, de hace 200 años. Imposible. Claro, tal vez haya una fotografía. Ahorita. ¿Sí? Tal vez haya un escrito o que dejó una carta, pero eso no quiere decir que el Señor Jesucristo lo puso en un lugar de preeminencia. Que se esté dando ese lugar a Pedro y que se esté basando toda una doctrina en ese aspecto fue por el carácter impetuoso del apóstol, porque era de un carácter fuerte, era de un carácter impetuoso, era de un carácter que arrojado. Con esto quiero decir que era violento, no.
hasta cierto punto atrevido, sí, era atrevido porque el Señor le dice, tengo que ir a Jerusalén porque el Hijo del Hombre va a sufrir. Pedro lo agarra y le dice, a ver, vente para acá, a ver, vente para acá. No es posible que tú hagas eso. Era parte de su personalidad, ¿no? Como cada uno de los apóstoles lo tenía. Creo que este tema de jerárquico de las posiciones o espacios que actualmente una religión como es el catolicismo le impone a un personaje como es Pedro, es un tema de extenso y para un programa lo que le llamamos el primado de Pedro, ¿no? Yo creo que sería un tema interesante, pero bueno, aquí estamos analizando, había una preferencia, había un rango jerárquico ante los apóstoles, ¿no? Todos eran iguales ante Cristo y sus funciones pues también ahí iban intercalándose, ¿no? Porque entiendo que el Señor asignaba tareas a cada uno de ellos. Bien, continuamos con la parte del encarcelamiento. Hablemos sobre cómo es que pisa Pedro la cárcel por primera vez. Tengo entendido que fueron varias. Sí, ¿es correcto? fueron varias. Háblanos sobre esto. Bueno, Josué y público, es importante partir de que los apóstoles son perseguidos religiosos. ¿Por qué? Bueno, desde que ellos poseen una autoridad divina y una doctrina revelada que se contrapone ante el criterio humano, desde ahí las personas lo van a volver un blanco. ¿Quién es son agentes de cambio que vienen a hacer una transformación en su época y obviamente eso genera cierta inquietud, cierta molestia, afecta ciertos intereses. En todos los aspectos, desde los aspectos económicos, ¿quién es? ¿Por qué me está cambiando? Político, no digamos religioso, si alguien tiene una forma de pensar distinta. Ok, estamos hablando parte del siglo I, donde Pedro, el maestro Jesús ya no se encuentra. Está el apóstol Pedro y exclamando en el pórtico de Salomón, del templo de Salomón, en Jerusalén, él está dando un discurso precioso y les está diciendo a todo el público que el milagro no lo hace él, que el milagro viene de Dios, es de procedencia divina. La naturaleza del milagro es celestial. Estaba haciendo esa aclaración porque el público estaba en cierta medida, la tendencia era hacia la adoración de su persona. Había hecho un milagro y ya estaban, wow, y en él ya estaba trayendo toda la atención en la divinidad y él les dice, espérense, el milagro lo hace Dios. Lo hace Dios, yo de él les anuncio. Estaba en el momento más importante del discurso, pero ya esto había causado un cierto resentimiento en el gobierno, como también en las sectas que estaban en ese entonces, los saduceos, entre otras. Toman la decisión en el momento en que Pedro está dando el discurso de mandar a gobernantes. Con el permiso del Imperio Romano llegan soldados imperiales, saduceos y sacerdotes para apresarlo. Y se da la acción. Toman a Pedro, lo retienen, lo privan de su libertad, lo someten a la cárcel. Pedro no dice nada. Pedro está esperando que todo lleve un proceso. Porque así son los apóstoles. Y sin embargo, en cierta medida preguntándose, bueno, ¿y cuál es la acusación? Estoy haciéndole un favor al necesitado, lo decía Daniel al inicio. Imagínese un enfermo, acababa tiempo atrás de sanar a una persona con años de un padecimiento crónico y me están llevando a la cárcel porque hago un bien. ¿Y había una causa? Digo, entendemos la causa real. Había una causa justificante del gobierno, del imperio. Como tal no, ni estaba tipificada. Se la inventaron como suele ocurrir.
ellos dijeron, la causa que en el supuesto, ¿quién le autorizó a hacer la sanación? O sea, ¿y eso quién le autorizó? Bueno, ahí observamos un factor. En primer lugar, la autorización no es humana. En el caso de los apóstoles, la autorización, su naturaleza es divina. Pero esa era la parte como la acusación de todo el concilio. ¿Quién le autorizó a anunciar del Cristo resucitado y quién le autorizó sanar enfermos? Eran las causas que le imputaban, ¿no? Eran las causas que le imputaban. Esa era su culpa, ¿no? Claro. ¿Hubo algún proceso en este primer encarcelamiento? Claro, inmediatamente Pedro está en la cárcel y el concilio determina hacer su asamblea para llevarlo a juicio. Pedro está esperando el tiempo, en tiempo y forma, lo llevan al concilio y lo ponen al centro, como eran el concilio de aquellos tiempos. Lo ponen al centro y le hacen la acusación. Bueno, ¿quién te autorizó a sanar? Pedro está esperando primero que hablen ellos. ¿Por qué anuncias de Jesucristo? Es ahí cuando el apóstol Pedro determina diciendo unas palabras. Le preguntan ellos con qué potestad y él con toda valentía aclara que en primer lugar el milagro lo hace Dios, Josué. Dice, bueno, yo estoy sanando, pero no yo, solo soy un instrumento. El milagro lo hace Dios. Y ¿no puedo hablar yo de Jesús, del Mesías? ¿Acaso comenzó él en cierta medida a explicarles el valor de la llegada del Mesías? ¿Acaso no saben que él cuántos favores nos hizo? Cuando él está platicándole de esa manera tan contundente, defendiendo su causa espiritual y en cierta medida humana, porque tenía efectos físicos, después de que el concilio lo oye, todos en unanimidad determinan liberarlo. Okay. Todos dicen, bueno, si es cierto, está haciéndole un favor a los enfermos, es cierto, está hablando de Jesús resucitado. En este primer encarcelamiento determinan liberarlo, pero quiero entender que tras todo ello había ya un aparato que quería tenerlo preso, alejarlo de las calles, de su predicación. Totalmente. Y para ello necesitamos analizar pues las organizaciones que existían en la época, los grupos religiosos, políticos que existían allí. Sí, mira, dentro de todo esto había cierto antagonismo, ¿sí? Ya había un antagonismo desde el tiempo del Señor Jesús. Ese antagonismo venía siendo lo que era los grupos religiosos de aquel tiempo, que venía siendo los saduceos, seguidores de Sadoc, venía siendo los escribas, que eran un grupo también muy poderoso, y sus seguidores, que eran los fariseos, que eran los que trataban de guardar la ley, pero de una forma rigurosa. Y ante eso, el otro grupo venía siendo los sumos sacerdotes, que tenían a su disposición también una guardia o una policía del templo para, digamos, para controlar todos los disturbios. ¿Qué pasaba? Estos tres grandes grupos que componían lo que se conocía como Sanedrín, tenían una causa común: la economía. ¿Sí? La economía era lo que movía a ellos, porque ellos eran los que tenían el trato directo con César, ¿sí? En Roma. Entonces, el gobernador que estaba en ese entonces, que era Herodes, ese gobernador nada más era un medio, o uno que les autorizaba. Sí, puedes traficar, puedes vender, puedes comprar con Roma, todo lo que tú quieras. Entonces, quienes tenían el poder económico venía siendo este grupo, lo que era el Sanedrín. ¿Era la Secretaría de Hacienda? Prácticamente, no, era la élite de la economía. ¿Sí? El Consejo de Economía. Okay, ¿sí? Ellos eran los que tenían ese poder. Pero ¿qué sucedía con los apóstoles?
que ellos juntaban grandes cantidades de gente, iban detrás de ellos grandes cantidades. Entonces, para ellos era focos de alarma porque... Una amenaza, ¿no? Se nos van a rebelar, se van a levantar, nos van a poner en contra. Entonces, ese era su miedo. Por eso la pregunta, y aparte también de que ellos tenían el poder político religioso. Entonces llega un total desconocido, llamándose Jesús el Cristo, que ellos lo desconocen por completo, deja unos seguidores que siguen predicando en su nombre y que tienen más seguidores que ellos, que son los políticos, que es la economía, tienen más seguidores que ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que pasa siempre. Y lo voy a decir lo que viene siendo actualmente en nuestro tiempo, ¿sí? La envidia. ¿Envidia de qué? Envidia de que la gente va tras él. Inclusive en el momento del juicio del Señor Jesucristo, ellos empiezan a decir, mira, la gente se va tras él. Y Nicodemo les dice, ¿qué acaso no están viendo todos los milagros que está haciendo? Y les dice, es que tú eres uno de ellos. Sin embargo, toda esta gente maldita es. O sea, ¿hasta dónde va su denostación en los seguidores del Señor Jesús, del grupo, podemos decir, poderoso, que empieza a ver mermado su interés o que se empiezan a romper sus relaciones con los gobernantes porque su poder económico se va a venir abajo? Y esa fuerza de convocatoria, esa fuerza que ellos tenían, pues empieza a mermar. Vemos entonces cómo es que estaba ya detrás de todo ello, pues estos grupos políticos religiosos que buscan ir apagando el trabajo de los apóstoles con la finalidad, pues, de no ver afectados sus intereses. Es cierto, por eso decíamos en la parte que cuando Pedro está dando el discurso y tiene una gran multitud escuchándolo, y lo llevan a juicio, llevan a la persona que había sido sanada, había nacido paralítico, tenía 40 años y estaba a 2 metros de Pedro aproximadamente, pero estaba de pie. Todo el concilio observó las palabras de Pedro y también todos quedaron admirados de que esa persona que había nacido paralítico y tenía 40 años había sido sanado. Sin embargo, quiero mencionar que lo dejan libre, pero le advierten que no hable de Cristo, que no haga sanaciones. Le dejan esa advertencia a Pedro. Y bueno, cuando tomamos en programas pasados el tema de Cristo, su vida, su proceso, su persecución, su crucifixión, hablábamos precisamente sobre esto. Lograron su cometido, estos grupos políticos religiosos. Digo su cometido porque lo que querían era acabar con la vida de Cristo, sí, para con ello eliminar toda amenaza, pero pues bueno, desde el punto de vista religioso y doctrinal, pues el trabajo siguió aún en la ausencia de la persona de Cristo. Pero bueno, sí, vamos a ir a un breve corte. Menciono el tema de Cristo porque puede ser como un preámbulo también a este tema. Sí, los programas los encuentran en la página de YouTube de la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores. Ahí pueden analizar el tema de Cristo y también ir analizando a la par estos dos temas. Claro que sí. Nos vamos a un breve corte y al regresar de este corte analizaremos el segundo encarcelamiento, sí, porque ahí entramos ya a otro proceso. Así es. Agradecemos a todos ustedes que se encuentren con nosotros. Los dejo en este corte y al regresar continuamos con el segundo encarcelamiento de Pedro. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la gira apostólica universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería.
único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional, sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Búscanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Lo que tiene Biblioteca Apostólica, hablando del acervo, del archivo que tiene, podemos destacar 2, 3 cosas. Uno es que la biblioteca está de cierta manera especializada, por decirlo así, es que sí contiene o tenemos mucha bibliografía referente a religiones. ¿Sí? No es solamente, o queremos decir que sea de la luz del mundo, sino que tenemos de todas las religiones: testigos de Jehová, mormones, sabáticos, adventistas, hinduismo, judaísmo, budismo, y bueno, un montón de religiones. Tenemos mucha bibliografía y es una de las cosas que nos pueden caracterizar. Otra de las cosas es que tenemos, por ejemplo, una Biblia en braille. Esta Biblia está conformada de 27 tomos y bueno, están en braille. Eso habla también de la inclusión, ¿verdad?, que tiene biblioteca para con los usuarios. Tenemos entendido o sabemos que no cualquier biblioteca contiene un ejemplar en esta materia, y bueno, este es como un plus o una de las particularidades que tiene biblioteca. Otra es que tenemos una cámara de conservación. En la cámara de conservación están contenidos los libros o los archivos, porque también hay documentos que son los más antiguos, los más delicados. Se entiende que este material o este archivo no puede estar como al alcance de cualquier persona, es decir, en materia de consulta hay que tener ciertos cuidados para poder manejar o hacer uso de este material. ¿Por qué? Porque el papel de los libros, como ya es muy antiguo, tienen más de 100 años. El libro, por ejemplo, que tenemos en la Cámara de Conservación más antiguo es de 1632, si mal no recuerdo, y es el Gentilicio, el Teatro de la Gentilidad de los Dioses, así se llama. Y bueno, esta obra es una de las más antiguas. Tenemos otras. Sí, tenemos Biblias en diferentes idiomas, tenemos algunos documentos que aportan a la historia de Jalisco, también son originales y bueno, como les mencionaba, mucho de este acervo tiene más de 200 años, más de 100 años y tiene que estar en condiciones adecuadas. Sí se puede acceder a ese material, pero se tiene que hacer una serie de lineamientos, tienen que seguir varias cosas para poder acceder, cumplir ciertos requerimientos para poder acceder al material. Estamos de regreso en su programa Contraportada, analizando el tema del apóstol Pedro, sus persecuciones y encarcelamientos. Esperamos de verdad que este programa, la charla, la plática que estamos teniendo sobre este personaje bíblico sea de interés para todos ustedes. Agradecemos, tenemos aquí algunos saludos a los cuales quiero dar lectura de manera muy breve. Esteban Barriento nos envía saludos desde San Diego, California. Sí. Mario Rodríguez nos envía saludos. Claya Martínez desde Morelos. Madi de Pineda nos envía saludos desde El Salvador. Silem Martínez, saludos desde Tlaxcala. Norbey Díaz desde Colombia. Miki Mora nos envía saludos. Ana Esbaí Guzmán, saludos desde Alaska, hasta por allá. Enviamos un saludo también desde aquí. Seans Hermel nos manda saludos desde Panamá. Bien, agradecemos a todos ustedes que se encuentren con nosotros y estén al pendiente de nuestra información. Pasamos de manera directa al segundo encarcelamiento del apóstol Pedro. Bueno, después de que fue encarcelado por primera vez y absuelto, pasó un periodo, una época donde tuvo más libertad para ir a distintos lugares Pedro. Sin embargo, lo que había dicho Daniel, ya se había gestado, se venía gestando algo en contra de los apóstoles. Y un periodo después se da el estallido de violencia
y vuelven a apresarlo. Pedro es encarcelado por segunda vez, lo llevan, dicen, la causa o el delito era la violación a la advertencia que habían dicho. No anuncies, no hables. Pero se da algo inédito. Está Pedro preso esa noche, el concilio ya está viendo, está arengando y está tratando de armar todo, cuando Dios envía un ángel. Envía un ángel que lo despierta. La cárcel tenía guardias de seguridad las 24 horas, pero Dios envía un ángel, lo despierta y le dice, levántate, Pedro, ve y anuncia en el templo, habla de las palabras de esta vida. Y le abre la cárcel, libera a Pedro y Pedro obedece como tal. Se va al templo desde la madrugada y comienza a anunciar. El público comienza a hacerse cada vez más grande, a incrementarse el número, pero el concilio ya tiene la noticia de que Pedro no está en la cárcel. Dice, ¿qué pasó? No sabemos qué ocurrió. El concilio determina ir a buscarlo y alguien le dice, bueno, me informan de que está en el templo ahorita. Y sigue anunciando a Cristo. Entonces envían a la guardia imperial por Pedro y ahora sí, lo apresan nuevamente y se da el segundo juicio de Pedro. El concilio está reunido, vuelven a poner a Pedro al centro y lo mismo. La causa era sanar y predicar, pero ellos lo acusan. Bueno, te prohibimos estrictamente anunciar del Cristo. ¿Por qué lo hiciste? Entonces les dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando él se defiende diciéndoles, Dios, debo de obedecer a Dios primero, enfureció a todo el Sanedrín. Todos se molestaron, todos se incomodaron y estaban haciendo un alboroto queriendo asesinarlo en el concilio. Cuando comienzan a gritar, cuando comienzan ya de alguna manera el alboroto, se levanta un fariseo llamado Gamaliel, y les dice algo a mí me gustó muy bonita las palabras que él les dice. Era doctor de la ley y venerado por el pueblo. Les dice, miren, quiero decirles algo. Cuando Gamaliel se para, todos guardan silencio por el respeto que tenía hacia él. Él les dice, miren, quiero comentarles algo. Hace tiempo pasó un predicador llamado Teudas. Y cuando él murió, su congregación terminó. Luego se levantó Judas el Galileo, posteriormente, hizo su congregación y cuando falleció también se terminó. Y dice, dejen a estos hombres libres. Miren, si es de los hombres esta obra, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, cuidado que tal vez estéis hallados luchando contra Dios. Entonces fue cuando determinan todos otra vez, ahora sí, dejarlo libre, lo azotan porque no aguantaban, o sea, tenían la envidia, tenían el resentimiento, los celos, y lo azotaron, le vuelven a amenazar y a prohibir y lo dejan en libertad. Bueno, este es el segundo encarcelamiento. ¿Estamos hablando del cristianismo del siglo I? Sí. Estamos ya en esta época de la historia, en este siglo. ¿Qué más hay sobre esto? El efecto del Señor Jesucristo viene todavía a remarcar todavía un poquito más, porque viene siendo una nueva deidad, vienen predicando nuevos dioses, vienen predicando una nueva salvación, inclusive vienen predicando lo que viene siendo una nueva resurrección, que cuando escuchan al apóstol Pablo hablar en el Areópago acerca de una resurrección, le dicen, bueno, después te vamos a escuchar, ya después te diremos sobre este asunto. Pero ese era el punto.
El punto era que los saduceos también no creían en la resurrección, no creían en el alma, no creían en ángeles ni demonios. Que era lo que estaban predicando. Que era lo que estaba predicando el apóstol Pedro en este caso, acerca de Cristo resucitado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que venía a echar por tierra todas aquellas deidades de los hombres, todos aquellos dioses que se adoraban en las diferentes regiones, porque cada región tenía su dios dedicado. ¿Y qué venía haciendo? Empieza una predicación con el Señor Jesucristo, y luego a través de los apóstoles, y luego con el apóstol Pablo, que empieza esa expansión a alrededor de 26 iglesias. El apóstol Pablo predicó en 26 iglesias, abrió obra en 26 ciudades. Entonces, imagínate el tiempo, en aquel tiempo, dadas las condiciones económicas, dadas las condiciones de traslados, dadas las condiciones de oposición, porque no había libertad religiosa. No había esa libertad que ahora nosotros tenemos y en la cual hoy vivimos y nos desarrollamos. Había una persecución religiosa como tal, lo mencionamos aquí. Sí, entonces, esa era una gran oposición de aquellos primeros predicadores, de los apóstoles, que siempre trataban de apagarlos con la muerte. Y lograron, porque inclusive la persecución en la cual al principio el apóstol Pablo, llamado Saulo, era irlos, agarrarlos, apresarlos y meterlos a la cárcel para que los azotaran y algunos hasta los mataran. Entonces, en esa gran persecución, aún dentro de toda esa contrariedad, porque decíamos en un principio, eran grandes masas que se estaban convirtiendo, eran grandes masas. Nos habla primero, en el día del Pentecostés nos habla de 3,000. En el primer encarcelamiento nos hablan de 5,000. Y luego otros de los investigadores dice que era tal la magnitud de la gente que había más de 20,000 seguidores del cristianismo. De hecho, algunos datos históricos ni contaban, ya era la, incontable, se había perdido. Y no eran multitudes que seguían, quiero entenderlo, que seguían a un lugar a escucharlo, sino ya eran iglesias establecidas sí, que se reunían y que estaban constantemente escuchando la predicación y ya llevaban otra forma de vida. Completamente diferente a lo conocido. ¿Sí? Entonces, todo eso le entra, dijimos, la envidia, les entra el pánico de perder el poder económico, les entra el miedo de romper sus relaciones con Roma. Entonces, de alguna manera tratan de detenerlos. ¿Sí? Por eso se hace la dispersión en tiempo de Herodes para desterrarlos de ese lugar, pero ellos a donde iban predicando, iban anunciando el cristianismo. Entiendo entonces que dada la prosperidad, dado el crecimiento, dado la multiplicación del pueblo que en ese entonces dirigía el apóstol, dado todo ello, es que se genera esta serie de situaciones para frenar el trabajo de Pedro, su crecimiento. Hablamos de un primer encarcelamiento, hablamos de un segundo encarcelamiento. ¿Qué sucede después? Bueno, quisiera retomar esta parte. La iglesia y Pedro, o los apóstoles, no estaban en contra de pagar impuestos. O sea, es cierto que ellos lo miraban como que menoscababa la economía. Sin embargo, no. En ningún momento Pedro se iba o iba a dar alguna ley o mandamiento doctrinal de que no se pagaran impuestos. Okay. Atendían las normas civiles que se establecían. Así es. Entonces, después de esa parte, hay un periodo donde el apóstol Pedro sale a distintas ciudades. Se va a Samaria y sana. Y se da ese efecto de crecimiento exponencial vertiginoso, porque, lo dijo Daniel, comenzaron a hacer bautismos multitudinarios. Estamos hablando de hombres nada más, sin contar las mujeres y niños. Así es. Fue algo en masa. O sea, darnos cuenta que el crecimiento de la iglesia primitiva
al inicio del siglo I fue algo increíble. Al verse los movimientos grandes de la iglesia, Pedro pasa de una ciudad a otra, los apóstoles, cada uno toma distintos lugares de trabajo, teniendo como sede Jerusalén, pero Pedro sale a Samaria, hace milagros, sale a Lida, hace milagros, llega a Jope, hace milagros, Cesarea, hace milagros, resucitó a Dorcas, imagínense esa acción. ¿Y qué sucede con él? Bueno, ya lo tenían en la mira. Pedro ya era el blanco. Pedro dijeron, ¿dónde está? Síganlo. Y comenzaron de alguna manera a crear una investigación para conocer los lugares donde iba, los tiempos, dónde se quedaba a dormir. Comenzaron a seguirlo hasta, vamos a hablar del tercer encarcelamiento, hasta que el rey Herodes, que había apresado a algunos predicadores, porque la iglesia se volvió predicadora, tomando como ejemplo la vida y el anuncio de Pedro. Una vez que el rey Herodes toma el poder, apresa a unos miembros de la iglesia primitiva que andaban predicando, y Herodes se llena de elogios. Parte del pueblo comienza a decirle, lo que estábamos esperando, que metieras preso a esos que anuncian. Entonces él dice, es el momento, vayan por Pedro. Vayan por Pedro. Entonces, la guardia imperial, si mal no recuerdo, estaba también el emperador Nerón en ese tiempo, ordenan la captura de Pedro y lo someten por tercera vez a la cárcel. Es enviado a la cárcel, pero ahora sí, aquella vez se había abierto la cárcel por el ángel y ellos dicen, ok, vamos a toman la decisión, el jefe de seguridad, y ahora le pone 4 grupos de 4. O sea, dijo, y 3 puertas. Una cárcel de máxima seguridad. Podríamos decir de máxima seguridad. Disculpen, yo estoy aquí remontándome a la actualidad. Cierto, o sea... Digo yo porque, ahorita analizando una cárcel de máxima seguridad, ¿para quién es? Estamos hablando de un hombre que transformaba vidas, que hacía milagros. Para quien lo creen o quien no lo creen, así lo citan, ¿verdad? Así es. Pero al final de cuentas, todo su trabajo, su actividad, su desempeño iba en pro y en beneficio de la sociedad. Totalmente. Entonces, apresarlo y ponerlo bajo resguardo de tantos guardias era de verdad grande la amenaza que este hombre... Menoscabando la imagen pública de Pedro. Sin embargo, cuando es apresado, comienzan ellos a programar el juicio. Ok, Pedro está en la cárcel de máxima seguridad, le pone 16 guardias imperiales y están haciendo la programación. ¿Cuándo lo llevan a juicio? Pero ahora sí, como dice el dicho popular, venían con todo. O sea, ahora se vuelve a manifestar algo divino, algo otra vez muy celestial. Estando esa noche Pedro dormido, Dios envía un ángel. Lo envía con Pedro, lo despierta nuevamente y le dice, Pedro, levántate. Debes de ir a anunciar. Tienes que ir a predicar. Pedro no sabe si está Pedro no entiende, a lo mejor por un momento cree que es visión. Tengo una visión, pero en realidad estaba pasando. El ángel lo toma de la mano, lo levanta, acompáñame, y comienza a pasar todas las cerraduras, todas las puertas de seguridad, y lo lleva hasta la calle que lo conducía, donde estaba la casa de los hermanos, donde podía él prácticamente ir a quedarse un momento. Y eso ocurre. Pedro sale por el ángel enviado por Dios, toma la calle, toca la puerta de la casa de los hermanos, y Rode, una muchacha, cuando se asoma a ver, mira el rostro de Pedro y se sorprende, y en lugar de abrirle, sale corriendo a decirle a todos, está el apóstol Pedro afuera.
Y le dicen, no, es su ángel, él está preso. No, ahí está. Corre toda parte de la familia, abren la puerta y cuando ven a Pedro entrar, todos glorifican a Dios y comienzan a abrazarlo y Pedro les hace una señal: guarden silencio, quédense callados. Es ahí cuando podemos observar que el tercer encarcelamiento de Pedro, no hay juicio humano. No se dio ni la acusación, no fue llevado en medio del concilio, no hay resolución, porque Dios envió su ángel, recibe una orden de Dios que se vaya a otra ciudad y ya le pierden la pista a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Entonces viene Herodes, le llega la información que ha salido de la cárcel de máxima seguridad y cuando él dice no está, Pedro ya se había ido, ya no estaba ahí. El rey Herodes determina asesinar a los 16 guardias del Imperio Romano por haberse escapado en el horario que ellos estaban custodiando la cárcel. De ahí tenemos en los anales históricos, en los datos históricos, una serie de cartas que envía el apóstol. ¿De dónde surgen? ¿Por qué? O cuál, digo, del apóstol Pablo, entendemos que muchas de ellas fueron escritas desde prisión y demás. ¿Y cómo suceden o cuál es el desenlace de estas epístolas de Pedro? Sí. Pedro nos llegan sus cartas y él escribe a los expatriados, ¿sí? A los que habían salido, en este caso, digamos, corridos de su lugar de origen a diferentes lugares. Y empieza a nombrar al Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Empieza a nombrar ciertas ciudades, que esas ciudades fueron las que abrió, las que predicó el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento escribe Pedro esas cartas? Cuando ya no estaba el apóstol Pablo, que inclusive el escritor del apóstol Pablo, que era Silvano, ahora es el escritor del apóstol Pedro. ¿Qué entendemos con esto? ¿Qué entendemos con esto? Cuando una eminencia, en este caso cualquiera, de cualquier lugar, y si podemos decir, sirve en una administración anterior, pero entra la nueva administración y sigue conservando su puesto, ya no se va a decir, eres el escritor del anterior. No, ahora eres el escritor del actual. Entonces, ¿qué pasa con Silvano? Simplemente Silvano ahora es el escritor, el amanuense del apóstol Pedro, y él es el que le escribe las cartas. ¿Qué nos da a entender eso? Que el apóstol Pablo ya no estaba en vida, ni mucho menos en Roma, ¿sí? Entonces, eso nos da pie a ver que los colaboradores, que los que trabajaban, que los que ayudaban al apóstol Pablo, ahora eran los colaboradores y trabajadores y envían las cartas a las iglesias del apóstol Pablo, ¿sí? Eso es en la primera carta, que dice que desde Babilonia los estoy escribiendo, ¿sí? Todos dicen, es que Babilonia se está refiriendo a Roma. Roma, el concepto de Babilonia, de Roma, se empieza a acuñar en el año 90. Si la última carta del apóstol Pedro se escribió del 68 al 70, estamos hablando de una distancia de 30 años. Estamos hablando de una distancia de 30 años. No puede hablar el apóstol Pedro de Babilonia refiriéndose a Roma a una distancia de 30 años, siendo que el que acuña el término de Babilonia refiriéndose a Roma es el apóstol Juan. ¿Sí? Entonces, nada más me estoy yendo a lo que viene siendo la lógica literaria, que viene siendo lo que escribió el apóstol Pedro en sus cartas. Digo, y sacando cuentas ahí podemos ir aterrizando
algunas cosas. Bien, estamos ya concluyendo nuestro programa Contraportada. El tema de las cartas es un tema importante, ya que podemos analizar también la vida del apóstol, sus acontecimientos, sus hechos, a través de sus escritos por medio de las cartas apostólicas de Pedro, el apóstol. Vamos a irnos a un corte comercial. Al regresar analizaremos ya de manera muy breve lo que fue la persecución del cristianismo en el siglo I. Vamos a nuestras conclusiones y concluimos. Agradecemos a todos ustedes, los invitamos a que se queden con nosotros. Estamos a punto de concluir nuestro programa. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la Gira Apostólica Universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Búscanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La misión o el objetivo principal de Biblioteca Apostólica, su misión de verdad es fomentar, ¿verdad?, estos hábitos, el buen hábito, el gusto por la lectura. Por eso es que la biblioteca, bajo la dirección, ¿verdad?, de la directora, estamos siempre buscando pues la manera de ofrecer o llevar para todos los usuarios estas actividades que buscan el gusto, el despertar en los niños. Por ejemplo, puedo mencionarte rápidamente, en abril tuvimos la primera edición del Festival del Libro. Entonces, de verdad que tuvo mucho éxito, la gente le encantó y bueno, eso a nosotros nos motiva a seguirnos preparando, a seguir planeando estrategias y buscando otro tipo de actividades para acercar, ¿verdad? Todo este material fue concebido en su principio precisamente para eso, para que fuera un espacio que se visitara continuamente y que se echara mano de los recursos que están aquí, ¿verdad? Recursos electrónicos, recursos físicos como son los libros, y que ustedes puedan, ¿verdad?, ir más allá en sus argumentos. ¿Por qué no hasta cristianos, pero también y principalmente humanos, en sus trincheras o desde su formación académica, profesional, puedan, ¿verdad?, documentarse, investigar y crecer en conocimiento científico, conocimiento sustentado, ¿verdad?, o fundamentado en lo que la ciencia y los especialistas, los profesionales, pues hablan, ¿verdad?, y invitarlos y decirles, dejarles la invitación a que nos visiten, que echen mano de todo esto que se ha planeado y que se ha ido sustentando a lo largo de los años, porque llevamos ya más de 30 años en servicio y bueno, hay
infinidad de cosas que ustedes pueden encontrar aquí en la biblioteca. Totalmente gratuito, libre, abierto, no solamente para los miembros de la comunidad, sino también para la sociedad en general. Bien, estamos de regreso en su programa Contraportada, analizando el tema de la vida del apóstol Pedro, sus persecuciones, sus encarcelamientos, y hemos hablado acerca de su vida, de su proceso y de algunas circunstancias que se llevaron a cabo a lo largo de su historia. Antes de concluir, quiero agradecer, hay bastantes saludos, agradecemos a todos ustedes que nos acompañen, que estén compartiendo con nosotros esta charla. Tenemos saludos desde Ciudad de México, Orizaba, Veracruz, de Manzanillo, Colima, de Tijuana, nos envía saludos desde Lerdo de Tejada, tenemos saludos de Guadalupe, Victoria, Puebla, desde Chile, nos envían saludos, Ciudad de México, desde Washington, D.C., entre otros saludos. Agradecemos a todos ustedes, no podemos dar lectura a todos los nombres en razón del tiempo, pero de verdad, el agradecimiento de Biblioteca Apostólica es para todos ustedes por acompañarnos en esta charla. De manera ya breve concluimos, y para ello queremos hablar sobre lo que sucede en el siglo I con los cristianos. Bueno, Josué y público que nos ve, es un tema bastante amplio, pero vamos a tocar solo lo breve. Los emperadores emitieron órdenes de arresto contra los primeros cristianos. Voy a mencionar un dato importante del escritor e historiador antiguo Tácito. En su libro Los Anales menciona que existió una persecución de parte del emperador Nerón en contra de los primeros cristianos, y dijo: fueron perseguidos bajo pena de muerte los cristianos, una secta de hombres de una superstición nueva y maléfica. La profecía ya estaba, cientos de años atrás el profeta Daniel ya lo había dicho. Lo ratificó el Maestro Jesús cuando él dijo: cuando venga el desolador, huyan a los campos, salgan, no vengan a sus casas, huyan a los montes, a las montañas. La iglesia, que tenía un crecimiento en ese tiempo, comenzó a verse diezmada, comenzó a verse reducida su número, y los emperadores como Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, en ese periodo comenzaron a dictaminar leyes en contra de los primeros cristianos. Podemos decir, así en breve resumen, que era el ocaso de la primera aparición de la iglesia primitiva. Muy bien. Bueno, con este tema del cristianismo y su persecución, concluimos nuestro programa. Hemos visto a lo largo de este programa cómo la vida de este apóstol se vio atropellada por una serie de injusticias, de procesos inconclusos, de encarcelamientos, una serie de acontecimientos con el objetivo y con la finalidad de acabar, de detener el crecimiento del trabajo que se estaba viendo en abundancia en aquella época. Vamos concluyendo, Daniel. ¿Con qué te quedas? ¿Qué nos dejas? ¿Con qué resumes tu participación? La vida de Pedro fue una vida muy intensa, en todos los sentidos, desde el momento y desde el tiempo que empezó él a conocer al Señor Jesucristo, su bautismo, su llamamiento. Todo fue muy intenso, y no solamente intenso, sino de gran trascendencia, que nos está marcando aún hasta nuestros días en muchas partes, en muchos ámbitos, igual que el apóstol Pablo también, dentro del mismo cristianismo, que fueron los dos grandes que influyeron en aquel tiempo y en aquella época, que hoy lo vemos parte del Nuevo Testamento. Vienen siendo sus cartas de gran relevancia, porque son las que nos hablan acerca de la conducta cristiana, la forma de vida que tiene que llevar el hombre, la forma de vida en pareja, en matrimonio, y muchas otras enseñanzas en las cuales hoy el hombre dice: esto es lo bueno. Agradecemos tu participación, Daniel, y nos quedamos con bastante información de la cual nos has proporcionado el día de hoy. Claro que sí, al contrario, te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa.
¿Alguna bibliografía que recomiendes a la audiencia? Claro que Además sí. de la Biblia, evidentemente, donde vamos a encontrar información sobre el apóstol. Bueno, yo tengo la mayoría de la información que yo la saqué fue de la Biblia de Thompson, de referencias de Thompson, de una Biblia de estudio. Aparte también el comentario popular de Amos Binney y Daniel Steele, aparte también del comentario bíblico de Moody, redactado por Everett Harrison, y asimismo del nuevo comentario bíblico de Gautier, Modber, Stis y Wiseman, que son partes que tomé de fragmentos de cada quien de lo que hablamos el día de hoy. Excelente, aquí está la información bibliográfica. Si alguien quiere consultar algunos textos bibliográficos, otras fuentes además de la Biblia, están estos y otros más. Los invitamos a que lo hagan para que no se queden con la información que solamente aquí hemos mencionado. Larios, ¿con qué te quedas? ¿Qué nos dejas y qué nos recomiendas? Breve, los apóstoles, Pedro en particular, perseguidos religiosos. Sin embargo, como a todos ellos, son protegidos divinos. Hay una gloriosa manifestación en torno a la vida de ellos. Perseguidos religiosos, protegidos divinos. ¿Bibliografía que nos recomiendes? Bueno, Libro de los Apóstoles de Tom Wiesel, Reina Valera 1909, la Biblia de Estudio Arqueológico, la Nueva Versión Internacional y la colección de los emperadores, que en ese tiempo también tiene mucha relación histórica, que fue cuando se suscitó la persecución contra los primeros cristianos y los apóstoles en el siglo I. Excelente, agradecemos tu información, agradecemos tu presencia. Dios les pague a ustedes por acompañarnos. Gracias. Al contrario. Daniel. Gamaliel, lo mencionaba ya Larios, lo dijo en uno de los procesos realizados a Pedro. Si ustedes creen que este hombre es de Dios, si ustedes creen que lo que él predica, lo que él hace tendrá futuro, pues el tiempo lo dirá. Así es. Déjenlo salir. Así es. Otros ejemplos, otros hombres han decaído en su intento. La pregunta sigue en pie, la respuesta ustedes la pueden buscar. A pesar de todos estos intentos, hablamos de Cristo, hablamos de Pedro, hablamos de Daniel, hablamos de José, hoy hablamos de Pedro. Personas que vinieron, que dejaron un legado en la historia, que trabajaron con el objetivo y con la finalidad de cambiar el contexto histórico, social, político de su época para dejar bienestar, progreso y cambio. Los políticos, los religiosos falsos de la época, que veían que sus intereses se iban menguando, buscaron la manera de apagar el trabajo y la prosperidad de todos ellos. La pregunta sigue en pie. ¿Lo han logrado? No lo sé. Lo dejo a su consideración. Estamos en pleno siglo XXI. ¿Qué ha sucedido con la Iglesia de Cristo? ¿Qué ha sucedido con el trabajo de los apóstoles? ¿Qué ha sucedido o qué sigue sucediendo en estos momentos, en estas épocas, en estos tiempos? ¿Sigue habiendo juicios? ¿Sigue habiendo procesos? ¿Sigue habiendo encarcelamientos? ¿Sigue habiendo persecuciones? Lo dejo a su consideración. Agradecemos a todos ustedes que se encuentren con nosotros. Hoy concluimos esta segunda temporada de Personajes Bíblicos y los invitamos para que el próximo mes nos acompañen a analizar el tema sobre la Navidad, mitos y ritos de la Navidad. Que tengan una excelente noche. Biblioteca Apostólica les agradece por acompañarnos en este su programa Contraportada. Los invitamos, queremos concluir con una pintura que tenemos aquí en Biblioteca Apostólica sobre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Una pintura de Rembrandt, un pintor muy reconocido, y aquí está una réplica de él en Biblioteca Apostólica. Que tengan una linda noche. Dios los bendiga.
Thank you.